Buenas noches a los que están aquí y los que están en casa. Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. A los que están en casa solamente manden un saludito ahí al chat. Nosotros estaremos también respondiéndoles. Espero que hayan gozado con la alabanza y quiero que abra su Biblia en el libro de Juan y vamos a mirar el capítulo 12. Juan capítulo 12. Como usted se puede dar cuenta, nos podemos reunir. Ya levantaron esa alerta roja que había, entonces quitaron una cantidad de cosas que eran prohibidas y bueno, gracias a Dios ya nos podemos congregar normalmente, así que reiniciamos nuestros servicios normal. Tú en la página, en nuestra página de Facebook puedes encontrar los formularios para este domingo. Para las 8, las 10 de la mañana ya empieza el PDD. Si todavía no te has inscrito, estás a tiempo, lo puedes hacer. El formulario está ahí en la página de Facebook. Y bueno, tenemos que, en medio de toda esta situación, necesitamos actuar normalmente, como si no pasara nada, aunque están pasando muchas cosas. Tenemos que seguir adelante. He titulado esta tarde noche, la enseñanza: la muerte que trae vida. Y ya ahorita usted va a poder entender por qué he puesto este título, pero antes de que leamos Juan capítulo 12, quiero que reflexionemos en algunas cosas importantes. No sé si a usted le ha pasado, le ha sucedido aquella cosa que usted pide una indicación, una dirección o un lugar y las respuestas que encuentra para esa pregunta pueden ser, si le pregunta a 10 personas encontrará 10 maneras diferentes. Generalmente le dicen, si le pregunta a usted a una persona, le puede decir váyase por aquí a la izquierda, luego a la derecha. Otro le dice no, mire, 3 cuadras derecho y luego a la izquierda. Otro le dice mire la dirección, usted sabe dónde queda tal lugar, pues ahí al lado. Usted encontrará 1001 manera, pero casi nunca encuentra una que sea clara, concisa y precisa. Casi nunca lo encuentra. El domingo nosotros estudiamos, veíamos en la palabra de Dios la necesidad de predicar el evangelio, una necesidad de evangelizar. Hablábamos de lo importante que es que tú te relaciones, que no te apartes del mundo, que evites esa separación. Entonces el cristiano está llamado a ser luz en su hogar, en su familia, en su trabajo, no estar separado. Pero a veces uno de los problemas más graves que tenemos nosotros los creyentes es que no sabemos explicar qué es lo que creemos y menos sabemos decirle a alguien por qué necesita ser cristiano o qué es el evangelio. No tenemos las palabras. Y quizás si yo te preguntara en este momento ¿qué es el evangelio? O preguntara a los que están allá en casa, escriba ¿qué es el evangelio? Muchas respuestas saldrían y entre todas esas nos daríamos cuenta que quizás necesitamos muchas palabras para explicarlo o simplemente, oiga, nunca había pensado qué es y cómo se explica eso. Bueno, como ese es uno de los problemas más graves que tenemos al momento de evangelizar, yo quiero esta noche que nos enfoquemos en eso. Por eso el título, la muerte que trae vida, es un resumen de lo que es el evangelio en las palabras de nuestro Señor Jesús. Y yo quiero que tú te metas eso en la cabeza. La muerte que trae vida es un resumen de lo que es el evangelio y vamos a ver por qué esto es un resumen. Hay otras maneras. Algunos estudiosos dicen que el resumen del evangelio es la frase Jesús es el Señor. Eso es el evangelio. Pues claro, uno tiene que después explicar por qué y por qué toda la cosa, pero yo quiero que esta noche tú te vayas con algo claro. Una muerte trajo vida. Tu muerte trae vida y esto es lo que quiero que tengas presente. Así que vamos a leer Juan capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Juan capítulo 12 versículo 20 al 26. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.
Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Quiero que te fijes en tres cosas en este pasaje. La primera es el momento de morir. Y nosotros leemos en los versículos 20 al 23 que está sucediendo algo. Se cree, bueno, los estudiosos y toda esta cosa creen y consideran que el ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra, y todos están como muy de acuerdo, al menos fueron 3 años. Y es lo que los evangelios nos permiten ver. 3 años estuvo Él en la tierra. Y al final de esos 3 años, entonces llega un momento, y es el que encontramos aquí, que se acercan unos griegos gentiles que querían conocer al Señor Jesús. Si algo debía suceder para que se supiera que la muerte del Señor Jesús estaba cerca, era precisamente esa petición: desear conocer a Jesús, gente que no era judía. Recuerde usted que en el ministerio de nuestro Señor Jesús, Él le dijo a sus discípulos: yo he sido enviado a la casa de Israel. Una mujer sirofenicia intentó quería que el Señor Jesús hiciera un milagro, que el Señor Jesús le ayudara con su hija que estaba siendo atormentada por un demonio, y el Señor Jesús le dijo: no está bien dar la comida de los hijos a los perros. Durísimo eso que fue diciendo el Señor Jesús. Y eso lo dijo simplemente porque el ministerio en la tierra de nuestro Señor Jesús fue enfocado ¿a quiénes? A Israel, solamente a Israel. No quiere decir que no haya hecho milagros. A la mujer sirofenicia finalmente le hizo el milagro y su hija fue libre. Pero el enfoque principal de nuestro Señor Jesús fue la casa de Israel. Y llegan los griegos y se interesan en lo que está haciendo Jesús. Probablemente estos griegos eran personas que eran religiosas, que creían en lo que los israelitas creían, así que fueron a la fiesta a celebrar, y entonces querían ver ¿a quién? A Jesús. Lo más interesante de esto, de lo que viene aquí, es la pregunta que los discípulos le hacen a nuestro Señor Jesús y la manera en que Él responde. Los discípulos le dicen: maestro, hay unos griegos que te quieren ver. Y el Señor Jesús responde ahí en el versículo 23: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué respuesta? Si uno pensara así normalmente con lógica, uno estaría pensando que el Señor Jesús debiera responder: lo están buscando, no estoy interesado, si estoy interesado, díganle que me espere unos momentos, cualquier cosa de estas. Pero la respuesta del Señor Jesús apunta a que llegó la hora de morir. Apenas estos griegos gentiles se acercan a querer conocer a nuestro Señor Jesús, Él sabe que ha llegado la hora de glorificarse. Ahora, evidentemente el ministerio en la tierra de nuestro Señor Jesús fue ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Pero el ministerio final de nuestro Señor Jesús no fue solo para Israel, sino para todo el mundo, para toda la raza humana. Pero era necesario que antes se hiciera algo, que antes sucediera algo, y esto es lo que Él dice aquí: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y cuando uno lee esto, pues uno tiene que preguntarse qué significa esto de Hijo de Hombre y qué significa ser glorificado. Primero que todo, ese término Hijo del Hombre, a veces nosotros lo podemos entender como la referencia que usa nuestro Señor Jesús para hablar de su humanidad. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús tiene 2 naturalezas: Dios y hombre. Y entonces cuando dice Hijo de Dios, entendemos que Dios. Y cuando dice Hijo de Hombre, entendemos que es ¿qué? Hombre. Pero es todo lo contrario, porque el término Hijo de Dios en realidad hace referencia
a la divinidad de nuestro Señor Jesús. ¿Y de dónde sale ese término Hijo de Dios? De Daniel capítulo 7. Daniel vio al anciano de días y de repente vio a uno semejante al Hijo del Hombre, al cual se le dio el poder sobre todos, y ese Hijo del Hombre ascendió al cielo, pues era Dios. Así que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre, Dios, sea glorificado. Ahora la pregunta es: ¿y cómo es glorificado el Hijo del Hombre? Los siguientes versículos a nosotros nos dan la respuesta. Pero antes de avanzar, a mí me interesa que tú entiendas lo siguiente. Nuestro Señor Jesús debía morir en la cruz del Calvario. Él sabía para qué había venido. Él sabía cuál era su destino. Él sabía cuál era su propósito. Llegó ese momento, llegó esa hora, y lo que nos interesa para nuestros fines, lo que me interesa para que tú puedas explicar el evangelio a las personas, es que entiendas qué es eso de glorificar al Hijo del Hombre. Leamos el versículo 24. Dice el versículo 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y entonces ¿qué es eso que el Hijo del Hombre sea glorificado? Y miramos el siguiente versículo, lo entendemos claramente, y el Señor Jesús utiliza no una parábola, sino una comparación, y es la semilla. Todo el que ha cultivado, el que ha cosechado, sabe lo que sucede en una semilla. La semilla se debe enterrar, ella se descompone, muere, y luego germina y crece una nueva planta, y esa planta, si se desarrolla como debe ser, va a traer fruto, mucho fruto. Cuando usted está comiendo una fruta, una naranja, una guanábana, esos que tienen semillas como un tremendo, usted debe ver en esa semilla el potencial de un árbol que puede producir no sé cuántas guanábanas o no sé cuántas naranjas. En esa semilla está el potencial, pero para que ese potencial del fruto sea real, tiene que suceder algo que no es tan agradable, y es la paradoja de la muerte que trae vida. Y entonces el evangelio es precisamente eso, una muerte que trajo ¿qué? Vida. La muerte de nuestro Señor Jesús, que redundó en vida ¿para quiénes? Para todos nosotros. Si tú a alguien tienes que explicarle qué es el evangelio, el resumen básico es una muerte que trajo vida. ¿Cómo hace una muerte que trajo vida? Sí, la muerte de Jesús, que trajo vida a toda la humanidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué Jesús debía morir? Ahora recuerden que cuando los gentiles, los griegos, se acercaron a Jesús, que querían conocerle, su respuesta fue: ha llegado la hora. El texto no nos deja saber ni conocer si Jesús atendió a los griegos o no los atendió. Lo que nos dice Juan simplemente es que eso marcó la hora, el inicio de los eventos finales de nuestro Señor Jesús, de la vida de nuestro Señor Jesús. Antes de que Él recibiera a los griegos, a los gentiles, antes de que Él pudiera acercarse a ellos, debía suceder algo importante, y era su muerte. Los gentiles no se podían acercar a Él, nosotros no nos podíamos acercar a Él, a menos de que Él muriera en la cruz del Calvario. ¿Y por qué? Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y esto es muy importante resaltarlo. Si tú estás explicando el evangelio, si tú estás enseñando el evangelio a alguien, necesitas decirle que somos enemigos de Dios. Necesitas decirle que los pecados que Él ha cometido lo hacen enemigo ¿de quién? De Dios, y que a menos que haya un camino o medio para acercarse a Dios, es imposible por nuestros
pecados. Si tú que estás esta noche aquí o alguien allá en casa que me está viendo, se pregunta, ¿y por qué yo no puedo acercarme a Dios o por qué tengo que creer en Cristo Jesús? La respuesta es así de sencilla, porque tus pecados te hacen enemigo de Dios y necesitas algo que venga a reconciliarte a ti con Dios por causa de tus pecados. Ahora, ¿por qué debía morir? ¿Por qué no Dios simplemente, así de buenas, nos perdonó sin necesidad de la cruz? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios exige precio, castigo al pecado. Hermano, amigo, usted que me está viendo en casa, no puede ignorar, no podemos pasar por alto que los pecados indefectiblemente tienen un castigo. Que no lo paguemos nosotros, sino que lo pagó nuestro Señor Jesús, es diferente. Es su gracia, es su misericordia, es su amor para con nosotros. Pero su ira la pagó ¿en quién? ¿La cobró en quién? En Jesús. Y esto es muy importante. La muerte que trae vida fue necesaria, fue obligatoria por causa de nuestros pecados. Fíjese cómo vamos reuniendo los elementos. La muerte que trae vida, sí, para todos. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él es esa semilla. Él es ese grano de trigo que cae, muere para llevar mucho fruto. ¿Cuál ha sido el fruto de nuestro Señor Jesús? Tú y yo. Todos los cristianos a lo largo de la historia, millones y millones de personas han tenido vida eterna por la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahora, usted sabe, Él murió y resucitó, no se quedó en la tumba. Y entonces ahora vienen los siguientes versículos que quiero que prestes mucha atención porque ya nos implican a nosotros. Hasta ahora hemos visto lo que hizo ¿quién? Jesús. Morir en la cruz del Calvario, una muerte que trae vida por causa de los pecados. Esta noche lo que yo pretendo es que tú tengas claro qué es el Evangelio y que lo puedas explicar a cualquiera fácilmente. Entonces, el resumen es así: una muerte que trae vida por causa de ¿qué? De los pecados. Ahora, ¿eso qué implicaciones trae en mí? ¿Qué implica eso para mí? Y el versículo 25 dice así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Comenzamos con la hora de nuestro Señor Jesús. Lo que significaba ser el Hijo del Hombre glorificado era morir, ser levantado en la cruz, ser exaltado a la diestra de Dios Padre. Eso iba a traer vida para todos nosotros. Pero entonces viene el cuarto elemento o tercer elemento, y es lo que te exige el cristianismo, lo que te exige el Evangelio. El Evangelio le exigió a Cristo Jesús, nuestro Señor, morir para traer vida. Pues el Evangelio exactamente te pide lo mismo a ti. Mire lo que dice el versículo 25. Dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué significa esto? Que si tú obedeces al Evangelio, que si tú crees en Cristo Jesús, igual que Él, debes hacer lo mismo: amarlo a Él y aborrecer tu vida en esta tierra. ¿Qué significa eso? ¿Ser suicidas? Como la Biblia dice que no debemos amarnos, entonces debemos aborrecer la vida, entonces todos vamos a ser emos. O los que hacen cutting, ¿sabe qué es el cutting, no? Esa es una tendencia que tienen los muchachos hoy día, que si están deprimidos entonces empiezan a cortarse las piernas o los antebrazos. Bueno, yo no sé. Entonces, ¿vamos a hacer así? No, porque eso no es lo que está diciendo. Amar, aborrecer la vida, amar la vida, implica
que tú, si amas la vida, vives para tus deseos, para tus pasiones, para tus anhelos, nada más. Amar la vida implica que no te interesa ninguna otra persona en este mundo, sino solamente tú, yo soy lo único importante. Aborrecer la vida es que tú ya no piensas en ti mismo, sino que dices, Jesús es el Señor. Por eso algunos dicen que el Evangelio, el resumen del Evangelio es, Jesús es el Señor, porque implica que ahora en tu vida no gobiernas tú, sino gobierna ¿quién? Él. Y si Él gobierna, pues aborreces tus deseos, tus pasiones, tus metas pasan a un segundo plano. Y el tercer elemento, o cuarto elemento, porque si usted dice una muerte que trajo vida por causa de los pecados, implica que yo muera. Mire lo que es el Evangelio. Una muerte que trajo vida. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesús. Él murió para traer vida a todos. ¿Por causa de qué? De mis pecados. Y luego que yo creo en Él, me implica que yo también debo morir. ¿Morir a qué? A mí mismo. Y tenemos que hacer unas reflexiones en este punto. Nosotros, la mayoría de los que están esta noche acá o los que nos están viendo son creyentes, son cristianos, la mayoría. Probablemente habrá uno que no. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿quién gobierna tu vida? ¿La gobierna Dios o la gobiernas tú? Porque no se puede ser cristiano gobernando uno su propia vida. El que hace eso no es cristiano, así lo diga, así él lo crea, así él lo confiese, no lo es. Porque el que es cristiano, el que ha aceptado el Evangelio, ha muerto a sí mismo. Recuerde las palabras de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo, exactamente las mismas palabras del Señor Jesús. El que ama su vida, la perderá. Y entonces unos ejemplos prácticos para esto. Amar nuestra vida, y la forma más fácil de entenderla es hacer lo que yo quiero y no la voluntad de Dios. Y entonces hay personas que hacen lo que quieren y después quieren que uno ore para que Dios bendiga lo que ellos hicieron. Así no funciona. Hay algunos que leen la Biblia y en la Biblia hay cosas que son realmente chocantes, hay cosas que son difíciles. Hoy hablábamos con una persona y le leíamos algunos versículos de la Biblia en donde decía: el padre que corrige a su hijo tendrá descanso. La vara, dice el libro de Proverbios, de la corrección quitará la necedad del corazón del muchacho. Hacer lo que dice la palabra de Dios, seguir el Evangelio, implica que tú renuncias a ese amor paternal que te hace pensar que no hay que castigar al niño. Porque tú dices, la Biblia lo dice. Pero por otro lado, la misma Biblia dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no lo moleste tanto. Hay un límite para la corrección. Hay un límite para el castigo incluso. Y entonces si tú estás rendido al Evangelio, haces lo que dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y no lo que a ti te parece. Si la Biblia te dice a ti: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, pues tú nunca tendrás una relación sentimental con un incrédulo, con alguien que no sea cristiano. Porque ya no vives para quién, para ti. Pero el que vive para sí mismo, el que ama su vida, pone en tela de juicio eso. Ay, pero es que, ay, pero. Ejemplos. Lo que exige el Evangelio es que la persona que cree en Cristo Jesús debe morir. Y eso es lo que dice el versículo
26. Dice: si alguno me sirve, sígame. ¿Sabes? Jesús está diciendo: el que me sirve, sígame. Y seguir a Jesús es hacer lo mismo que Él hizo. Por lo tanto, tú debes morir. Eso es lo que exige el Evangelio de nosotros: morir. Dejar de reinar nosotros y que reine ¿quién? Él. Eso es lo que exige el Evangelio. Y entonces, si estás enseñándole a alguien qué es el Evangelio o qué es lo que crees, comienzas diciendo: el Evangelio es una muerte que trajo vida. ¿Quién? Jesús. Él murió. ¿Y por qué murió? Por los pecados, porque éramos enemigos de Dios. Y lo que te exige, si crees eso, es que debes morir igual que Él. ¿Cómo así? Es que debes declarar que en tu corazón solo reina ¿quién? Cristo. Por lo tanto, ya no haces lo que quieres, sino lo que dice Él. En todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida lo haces. Es lo que diga Él, no es lo que diga yo. Y eso es morir. Y así como la semilla que cae y muere, igual sucederá en ti. Tú mueres a ti mismo, pero vives en realidad para vida eterna. Alguno considera que ese morir, ay, es que ahora entonces me voy a volver aburrido, no voy a poder hacer lo que yo quiera, entonces voy a pasarla mal, ay, como triste. No, todo lo contrario. Ahora sí vas a poder disfrutar la vida plenamente, con total y absoluta libertad. Ahora sí lo vas a poder hacer. Esta y la vida eterna. Y nuevamente la pregunta es: ¿quién gobierna tu vida? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Qué es? ¿Cuál es tu condición? ¿Estás vivo o estás muerto? Es fácil engañarnos en esto. Es fácil engañarnos pensando que estamos haciendo las cosas de Dios, las cosas para Dios, y en realidad las estamos haciendo para nosotros, por mí mismo. Incluso podemos ser engañados estando sirviendo aquí en la tarima, en el ministerio. Incluso uno como predicador puede estar engañado pensando que ha muerto a su ego, a su yo, y en realidad está sirviéndole a Dios para promocionarse, para darse a conocer, y está utilizando el púlpito como la plataforma para el lanzamiento de su carrera. ¿Estás vivo o estás muerto? Porque lo que exige el Evangelio de cada uno de nosotros es precisamente eso: que muramos a nosotros y vivamos ¿para quién? Para Él. Eso es lo que precisamente exige el Evangelio. Pero hay algo más que quiero mostrar aquí. En el versículo 26 dice: y donde yo estuviere, también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No solamente tú tienes que morir como nuestro Señor Jesús, sino que hay premios. Si tú has muerto como murió Él, bueno, no vamos a estar en una cruz, ¿no? Evidentemente. Estamos muriendo a ese yo que quiere gobernar. Estarás donde está nuestro Señor Jesús. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesús en este momento? Sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el primer premio. Y el segundo premio: mi Padre le honrará. ¿Qué mejor que alguien lo vaya a felicitar a uno? ¿Qué mejor que alguien le dé un premio a uno? Y si ese es Dios, mejor todavía, ¿cierto? Si ese es Dios, mejor todavía. Y entonces, una muerte que trajo vida fue nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Murió por causa de los pecados de la humanidad.
Y si tú crees en eso y quieres los beneficios de la vida, necesitas morir a ti mismo así como Cristo murió. Despreciar tu vida aquí para ganar la vida eterna. Y estarás con Cristo Jesús y Dios te premiará. Ese es un resumen del Evangelio. Una cosa más quiero decir esta noche, y es lo siguiente: tú debes morir también a algo más. Debes morir al miedo de hablar. Debes morir a la vergüenza de que te rechacen. Debes morir al temor que cuando proclames el Evangelio alguien te diga: ay no, esto no es sagrado, ay no, ¿usted es cristiano? Debes morir al miedo a identificarte delante de tus familiares y amigos: yo soy cristiano, así que yo ya no hago eso. Debes morir al temor de exigir que en tu casa se respeten las cosas cristianas. Debes morir a eso también. Morir para que traigas vida a quienes, a otros, porque probablemente otros no se han salvado porque tú no has muerto y no te lanzas a evangelizar. Tienes temor, tienes miedo. Cuatro cosas es lo que tienes que decir. Una muerte que trajo vida, Jesús en la cruz del Calvario, por causa de nuestros pecados. El Evangelio me exige que yo muera como Él, que Él reine en mi vida, y finalmente yo tendré un premio. Estaré con Jesús en la eternidad y Dios me va a honrar. Si usted la quería más resumida, pues no sé, ahí está, muy sencillo. ¿Qué es lo que tiene que decir? Ahora, ¿qué corresponde? Evangelice, busque. Hay gente que necesita conocer de Dios. Amén. Póngase en pie, por favor. Y cierra tus ojos en casa. También cierren sus ojos. Y quiero que piensen: ay, yo no sabía qué era decir el Evangelio, listo. Pero también piensen un momento en esto: ¿yo a qué no he muerto? Porque eso es algo que también se hace diario. Todos los días tú debes estar muriendo. Porque todos los días nosotros estamos viviendo y nuestra tendencia es que la carne, lo que somos, reine. Por eso nos rebelamos, por eso hay pecado. Y entonces, ¿en qué no has muerto? Esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. La segunda es el llamado que te hago desde este lugar a que mueras al temor a evangelizar, a que mueras al temor a decirle a alguien: Cristo te ama. A que mueras al temor de decirle a alguien que tiene que convertir, cambiar su vida, porque de lo contrario va a terminar mal. Que tú mueras a ese temor para tener ¿qué? Vida, para darle vida a otros. Vida, que es lo que ellos necesitan. Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a seguir tus pasos. Tenemos que ser como tú, tenemos que reflejarte a ti. Y una de esas maneras es morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener las palabras precisas para ganar a otros. A decirles que tu muerte es la vida de la humanidad. Que solo necesitamos creer en ti. Que debemos declarar en nuestro corazón que tú eres el Señor. Y con eso tendremos premios increíbles. Estaremos contigo por la eternidad y Dios nos honrará. Dios Padre nos honrará. Que podamos predicarlo, que podamos enseñarlo, que podamos hablarlo. Por favor, Padre Celestial,
Por favor, Señor de los cielos, te lo pedimos. Que entendamos que tu muerte trajo vida, y si yo muero también traeré vida a otros. Que lo podamos entender. Por favor, Señor de los cielos. Por favor, Padre Celestial. Gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.